Continuando con el tema de amor en pareja, consideremos un ejemplo de la transición desde lo asimétrico a lo simétrico. Daniela, una mujer de 50 años, motivada por las dificultades con su pareja, realizó una constelación familiar. Hasta ahora, se ha casado 3 veces, ubicamos un representante para ella, uno para su pareja y una para él, amor, como vivencia arquetípica. 3 personas en el campo. Lo primero que surge es el rechazo al amor de pareja asociado al miedo y la desconfianza en torno a un modelo de hombre y mujer. La relación estaba en desconexión y en un vínculo jerárquico. Ella venía de un modelo de familia donde la mujer desprecia al hombre y él está fuera. Aquí, el amor representa debilidad, literalmente, ella estaba en altura con respecto a un hombre y desde esta posición, maneja la experiencia de vulnerabilidad y miedo. El hombre, mientras tanto, se siente débil y no visto. El amor de pareja está desconectado. El miedo y la vulnerabilidad crean desbalance, la mujer juzga o desprecia al hombre. O viceversa, a través de la aceptación del origen, como modelo de relaciones de pareja, el cliente es capaz de diferenciarse, estableciendo su soberanía en relación a su propio proyecto de pareja. En este caso, quiero un compañero, donde cada uno sea responsable de sí mismo, no quiero tener que cargar con alguien más, perdiendo mi autonomía. Gradualmente, la conexión con su soberanía le permitió relajarse en torno al vínculo de él, amor y comenzar a disfrutarlo, solo con un poco de miedo a lo desconocido. El amor de pareja se expresa con fuerza y paz, como hemos visto sistemáticamente en las constelaciones familiares. El amor de pareja se beneficia de la igualdad entre el hombre y la mujer, donde cada uno es responsable de sí mismo, sus necesidades, expectativas, motivaciones, acciones y consecuencias. El vínculo se establece desde nuestro estado adulto. Por otro lado, el abuso o injusticia en la pareja o en cualquier tipo de relación crea un desbalance porque, como humanos, todos somos iguales en relación a la vida. En lo que respecta a los campos familiares, las nuevas generaciones se comportarán y se comprometerán por actos realizados en el pasado. La conciencia del sistema no descansará hasta que, de alguna forma, el balance sea reconocido y resuelto. Veamos otros casos. Sonia, una mujer de 60 años, con una severa depresión, al explorar la dinámica arquetípica familiar, se encuentra con una fuerte identificación con la gente engañada y abusada por su abuelo, desde su rol de político. Eventos ocurridos cerca de un siglo atrás, aún tienen influencia en el presente. Ismael es hijo de un militar implicado en crímenes durante la dictadura, tiene serios desafíos en expresar la ira, especialmente en relaciones de intimidad. Ante la frustración, se sumerge en dinámicas de victimario, perdiendo el control y actuando destructivamente ante su pareja. Se aleja de sus principios de respeto a su mujer que, en otros contextos de vida, está muy presente. Suele ser un hombre gentil, cariñoso y de fácil trato con ella. No obstante, ante la frustración, se descentra y se identifica con una actitud victimaria. Juan es nieto de un inmigrante alemán, científico implicado en el exterminio judío. Sufre de severa depresión. Un diálogo interno autodestructivo lo amenaza con ideas suicidas. María sufrió abusos sexuales por parte de su padre y hermano mayor, al igual que sus hermanas mayores. Es una familia con ancestros latifundistas. En el pasado familiar hay hechos relativos a la pernada, patrón feudal de abuso. Y ese patrón, en esta generación, se repite al interior de la familia. Al quebrarse la posición de igualdad de derechos ante la vida, lo que se instala es la dinámica víctima-victimario. Cuando la realidad es incluida, como es el caso de un perpetrador en una dinámica arquetípica asociada a la victimización, el campo familiar se relaja y crea una mejor conexión a la vida en cada miembro, y restablece el respeto a la vida como la fuerza base para recibir el proceso en una nueva generación, aceptar la realidad que nos fue dada, en el aquí y el ahora, incluyendo a todos quienes pertenecen a ella con compasión y gratitud, sitúa a las personas en su rol y les permite hacerse cargo del balance entre dar y recibir, lo que facilitará crear campos para formar una familia nutricia y un vínculo de un sí a la vida. Desde ahí será posible que la persona se establezca, centrada y calma, con sentimientos de aceptación y apertura, como inicio de la vida. Se deja el pasado atrás y se opta por nuevas opciones en el presente.
Capítulo 2. Estrategias de sobrevivencia, y tipos de vínculo. Todos tenemos frustraciones en algún momento de la existencia, sin embargo, cómo nos relacionamos con necesidades no satisfechas está definido por un patrón básico del vínculo, derivado de nuestros primeros años de vida. En esa etapa se activan estrategias de sobrevivencia aprendidas, que pueden asumir la forma de huida, lucha, congelamiento o desvitalización. Susan Hart plantea que las estrategias de sobrevivencia son respuestas de autoprotección y desconexión del momento presente, que tendrán diferentes expresiones, según sea el área del cerebro involucrada. En un nivel reptiliano del cerebro, las estrategias de sobrevivencia son escapar, reaccionar, congelarse, al punto en que las personas se contraen, se ensimisman, reaccionan sin ningún análisis o priorización, enfocan su energía vital en su mente y crean sentimientos de separación, soledad, desolación, frustración, rabia, desconexión y dolor. Marcela, cuando su pareja se retrasa y no se puede comunicar con ella, se enoja profundamente, su mente se cierra, imaginando todas las posibilidades de traición, se siente sola y abandonada. A nivel del cerebro límbico, las estrategias se enfocan en la relación con los otros a través de la identificación, idealización, proyección e introyección. Ismael, en tiempos de presión actúa asertivamente, cuidando de otros, buscando mantener el control de todo. Se le ve fuerte y templado y, de alguna manera, siempre toma la responsabilidad. Las otras personas son vulnerables y frágiles, sentimientos que él nunca ha reconocido en sí mismo. Siempre se está haciendo cargo de otros. Cada vez que se pelea con su esposo, Karen realiza un checklist en relación a lo que debería ser un hombre perfecto. El modelo es su propio padre. Estos son procesos mediados por el razonamiento, que lidera las emociones y las experiencias, para ser integradas de una manera funcional y adaptativa. Ignacio dirige su vivencia de estrés e inseguridad en conexión a una actitud meditativa. Se apoya en la práctica cotidiana. Josefa, ante situaciones de estrés y conflicto, tiende a reflexionar en base a todos sus conocimientos, y muestra, de diferentes maneras, sus competencias. Expresa un alto nivel de intelectualización. Aprendemos cómo relacionarnos con hechos de sobrevivencia desde nuestra gestación. Este patrón definirá nuestro vínculo con la vida. Cuando estamos en situaciones de incertidumbre, inseguridad y confusión, nuestra pertenencia a un grupo y nuestras relaciones, en las que nos vemos envueltos con vulnerabilidad, despertarán determinados tipos de vínculo, generalmente con quienes tiene desafíos en la separación. Idealización, implica una sobrevalorización de otras personas, siendo engrandecidas y realzadas, sin correspondencia con la realidad. Proyección, la persona coloca en el otro lo que le es propio, pero que recaza en ti mismo. Introyección, proceso, opuesto a la proyección, donde la persona toma prestado de otros, para crear una imagen aceptable. Desde la PNL entendemos la identidad como la respuesta a la pregunta, ¿quién soy, yo? En ella convergen distintas percepciones de uno mismo, nuestra esencia o lo que nos gusta ser y siempre seremos, que es lo que valoramos, defectos, que son aspectos no valorados y que tienen la potencialidad de expresarse en nuestra vida, límites, que son formas de ser, imposibles para nosotros, frontera, lo que certeramente no somos ni deseamos ser, y la sombra, que son esos aspectos que siempre seremos, pero que no reconocemos ser. La intelectualización es un mecanismo de defensa que suele operar, inconscientemente, mediante el cual la persona aborda los problemas en términos más generales y racionales. Evita lo emocional, dándole un trato discursivo. La represión es una forma de contener emociones y pensamientos, asociados a energías rechazadas, fuera de nuestra conciencia. Sublimación es otro mecanismo, considerado propio de la madurez, donde la persona canaliza sus pulsiones y emociones de un contexto mal adaptativo, a otro que sí es adaptativo. Abrazar nuestras estrategias de sobrevivencia. Un río turbulento no es un buen lugar para vivir. Tampoco para permanecer un tiempo demasiado prolongado o en momentos de tomar decisiones, ni para construir relaciones amorosas. Las estrategias de sobrevivencia se asoman automáticamente, por lo que es necesario conocerlas como un primer paso para el liderazgo personal,
porque expresan comportamientos, creencias, valores, pensamientos, emociones y expectativas. Lo primero es estar conscientes sobre nuestros comportamientos, aquellos comandos automáticos que están presentes. Quizás sientas tensión muscular en tu cuerpo. Es frecuente comer más o menos de lo usual, fumar, morderse las uñas, dormir poco o mucho, sentirse débil, llorar, encerrarse, entre otros. ¿Qué conductas están presentes? Los pensamientos fluyen mientras estás comportándote en una situación. ¿Quién habla dentro de ti? ¿Eres tú mismo o alguien más? ¿Qué dice? No todos hablamos internamente de la misma forma, algunos pueden oír desde la oreja izquierda o la derecha, en estéreo o mono, al ritmo de la salsa, en una lentitud hipnótica o en un compás militar. Los pensamientos se organizan en guiones que actúan como máquinas de creación de realidad, como señalan Richard Bandler y John Grinder, los creadores de la programación neurolingüística. También es importante revisar los sentimientos y emociones. Identificar si es miedo, ansiedad, angustia, frustración, desesperanza, soledad, agotamiento o si todas esas emociones están presentes. Puede ser una o más. Ahora, imagina como si fueses un tubo de pasta de dientes que vas apretando hasta dejar vacío, expulsando todo lo que sientes, piensas, tus comportamientos, tomando conciencia de avanzar hacia lo próximo. Ahora observa y toma conciencia de cuáles son las expectativas en torno al futuro que nos llama y nos impulsa a ir hacia adelante o huir. Todas ellas son parte del programa neurolingüístico activado ante la situación de incertidumbre, riesgo o presión. Más profundamente están las creencias respecto de ti, los otros, la situación, el presente, el pasado, el futuro, entre otros. Todo está allí, tus comportamientos, pensamientos, emociones y expectativas. Presta atención a lo que está más íntimamente enraizado, generalizaciones acerca de ti mismo, los otros, la vida, las relaciones. Los valores también son relevantes de conocer. Toma conciencia de lo importante que es para ti comportarte como lo haces, ser capaces de ver el patrón de sobrevivencia en su totalidad, en términos de comportamientos, pensamientos, expectativas, sentimientos, creencias y valores, nos permite fortalecer nuestra capacidad de autoliderazgo y de observación de nosotros mismos. Vernos en amorosidad y ternura, en sintonía a lo que es. Vernos en todas las dimensiones de nuestros patrones, nos permite un amplio autoconocimiento, en las situaciones que generalmente despiertan lo más infantil de nosotros mismos. Como describió metafóricamente Teresa de Ávila, nuestro mundo interior es un castillo de cristal con distintas habitaciones, que tenemos que atravesar para llegar al centro, donde radica la conexión con Jesús como el núcleo de la existencia, en una vida religiosa. Para nosotros, será el espacio interior de nuestro ser esencial que nos permite estar en presencia, conscientes de que somos más que nuestras formas reactivas de actuar, pensar y emocionar. En mi experiencia clínica, las personas descubren un profundo sentido de su ser y experimentan una vivencia de totalidad y unidad, cuando acceden a la habitación central. Fruto de esta comprensión, es vital descubrir la forma como nos desconectamos del aquí y del ahora, reaccionando desde nuestro ego o pasado condicionado, para luego tomar conciencia, que somos más que todo eso. Este es un camino para llegar a nuestra esencia, sorteando el río turbulento que nos permite ser capaces de sostener situaciones y emociones difíciles desde nuestra zona de excelencia. Una trainer en PNL fue desafiada a mantener conexión con un grupo al comienzo de un curso. Se desconectaba de todo el grupo y se desencadenaba un patrón de conducta de control y una mente excesivamente analítica. Perdía la fluidez y su comportamiento se volvía rígido. De alguna manera, se desconectaba de su zona de excelencia. Tomando conciencia de su patrón de respuesta, su coach le preguntó, ¿qué edad tiene esa parte tuya? Sorprendida, ella respondió, 5 años. ¿Qué pasó a esa edad? Se refirió a la separación de sus padres, el distanciamiento de su padre y su pena, la que no podía entender en su totalidad. Ella fue la cuarta de 6 hermanos y tomó el rol de la conexión con papá. Los demás la excluyeron. Ella no formaba parte del sistema de sus hermanos. Estaba aislada. Distinciones condicionadas por la historia personal definen un guión de acción, interpretativo de emociones, sentimientos, pensamientos y expectativas, mientras excluye otras.
A estas últimas, las llamamos sombra. Consideremos otro ejemplo. La incertidumbre despierta el miedo en Ismael. Tensiona las mandíbulas, se le acelera el corazón y la respiración y, a menudo, se activa la digestión. Ciertamente, es difícil hacer presentaciones en su quehacer profesional. Teme que otros se den cuenta de su inseguridad. Proyecta un futuro negativo, es decir, que lo arruinará todo. Se desvitaliza y busca mantener su ajuste social. Internamente, solo quiere huir lo más lejos posible. La conexión con los otros y el sistema está excluida, todo está en su mundo interno, luchando consigo mismo. Se da cuenta que en su forma de actuar, se maltrata con severas críticas, y excluye abrazarse y acompañarse a sí mismo, para contener sus emociones. Todo ello permanece fuera, está en la sombra. Tomar conciencia de cómo respondemos ante la incertidumbre y el caos nos conduce a nuestro niño interior, a veces, vestido de niño, otras, de padre normativo. Muchas veces, las crisis que nos desestabilizan en nuestra rutina nos conectan a una nueva vida, y nos depositan en el umbral del descubrimiento de nuevas áreas de nosotros mismos. En el caso previo de Ismael, surge el potencial para patrocinarse a sí mismo, en sus sentimientos de vulnerabilidad y miedo. Son áreas que estaban excluidas del ego. Revisemos otro ejemplo de estrategia de sobrevivencia. Consultado sobre sus comportamientos, Marcelo responde, a nivel del ego, usualmente me siento inseguro y reacciono cortando el diálogo. Me contraigo hacia mi mundo interno y pienso demasiado, tratando de controlar el futuro. Utilizo un montón de imaginación en hacer como si, en función de diversos escenarios potenciales, a nivel de pensamientos, señala, me harán daño. Así, una gran cantidad de pensamientos se relacionan con cómo puede controlar las situaciones adversas del futuro. Marcelo busca crear diferentes escenarios. Su mente está muy activa ante las emociones, reporta, inseguridad y desconfianza, soledad y algo de ansiedad, mientras que ante las expectativas, dice querer estar lejos de este lugar nada placentero. Frente a las creencias, asevera, no puedo confiar, estoy solo. En cuanto a los valores, Marcelo afirma, trato de preservar la seguridad personal y la autoestima. Percibo lo que es, en ternura y compasión, me hablo a recibir todo lo que soy. En el caso antes descrito, cuando Marcelo está estresado y en incertidumbre, usualmente reacciona de manera muy intolerante y no abierta al diálogo. Al hacerse consciente del patrón del ego y la sombra, pudo asociar experiencias de vida a sus 16 años, cuando salió de su pequeño pueblo para estudiar en la ciudad, prevaleciendo los sentimientos de soledad y desconfianza, evento que incide en un estilo de vida ermitaño que tiene hasta ahora. Él fue capaz de ampliar la conciencia de sí mismo, la cualidad de observador interior, se fortaleció y creció una actitud compasiva, al comprender su comportamiento de una forma amable, creando mejores habilidades parentales para sí mismo. Abrazó al joven, haciéndose cargo desde su ser adulto. Entonces, ahora puedes hacer una pausa y reflexionar sobre lo anterior. Para ello, identifica momentos de incertidumbre, estrés o inseguridad. Si tienes pareja o hijos, explora cómo reaccionas. O bien en el trabajo, donde desees conocerte mejor y potenciar tu autoliderazgo. ¿Cómo te comportas? ¿Qué pensamientos te acompañan? ¿Qué emociones están presentes? ¿Qué expectativas de futuro vives? ¿Qué creencias tienes respecto de ti, los otros, del contexto, de la vida en general? ¿Por qué para ti es importante comportarte de la manera como lo haces? ¿Qué valores están en juego? Ahora, considera los contenidos de estas 6 preguntas y orienta tu mirada hacia tu derecha en la zona superior, y visualiza alguna imagen o representación simbólica que surja de todo ello, que represente esos comportamientos, emociones, expectativas y creencias. Toma conciencia, que dejas fuera de tu vida, reaccionando de esta forma. También, crea un símbolo para la sombra, si dejas fuera de ti la forma de comportarte, de pensar, emocionar, de proyectar, futuro, de creencias y valores, de tu sombra, quedas vacío de todo este patrón. ¿Qué surge desde tu interior? Crea un símbolo. Ahora, exploremos la implicancia de las estrategias de sobrevivencia en el potencial de percepción en nuestras relaciones. Cada relación implica 4 visiones, yo, tú, ellos, nosotros. Por consiguiente, hay una percepción de cada uno de los miembros, que llamamos primera posición.
Es lo que la persona ve, siente y escucha, desde su propia vivencia. También está la opción de ubicarse empáticamente en la experiencia del otro. Hoy en día, basados en el desarrollo de la neurociencia, conocemos las neuronas espejo, células que sintonizan con la acción y las emociones de quienes interactuamos. Estructuralmente, tenemos el potencial de la empatía, lo que denominamos en PNL, la segunda posición. Una nueva perspectiva surge, la tercera posición, cuando nos situamos como observadores, con una distancia emocional. Es como ser un marciano que acaba de llegar a la Tierra y observa esta situación, ¿qué percibe? O como ver la relación desde arriba, desde un helicóptero, ¿qué captas? La cuarta posición ocurre cuando percibimos las relaciones como un campo energético emocional. El nosotros es muy importante para llegar a tener conciencia del contenedor de la relación. Es amor, miedo, rabia, desamor, gozo, bienestar. Cuando se activan estrategias de sobrevivencia, nuestra percepción se estrecha. Al presenciar la activación de una estrategia de sobrevivencia, cerramos el potencial para una multiplicidad de percepciones. En mi experiencia clínica, a menudo me encuentro con que la experiencia de inseguridad, desconfianza y sentido de exclusión tiende a manifestarse en desconexión de alguno de estos campos perceptuales, reduciendo la escala de percepción y la habilidad para crear nuevas opciones en torno a ese momento. A continuación figuran las modalidades de estrechamiento perceptual ante situaciones difíciles. Percibo solo desde mi yo. La persona se contrae y vuelca hacia su mundo interno y se enfoca en sus necesidades y convicciones. Tiende a referirse a sus experiencias pasadas. Se desconecta de todo lo que está fuera de sí misma. Solo desde un observador y yo. La persona está atenta a sus necesidades, mientras se enjuicia a sí misma, a los otros o a ambos. Usualmente, realiza mucho análisis, solo segunda posición. Se enfoca en las necesidades de los otros y se fusiona con ellas, sin definir límites. La persona se olvida de sí misma, segunda posición y el observador. Se percibe adaptable a las necesidades de los otros. Ellos monopolizan su campo perceptual. Sin embargo, hay una voz crítica contra esta hegemonía, que hace que la persona se victimice ante la influencia que los otros tienen sobre ella. Percepción desde solo cuarta posición. La persona expande su percepción solo al campo energético emocional. Siente la realidad, más que verla o escucharla. Todos tenemos estrategias de sobrevivencia que integran nuestro ego, el cual excluye parte de nuestro potencial de percepción. Están vinculadas a hechos significativos del pasado, experiencias que, de alguna manera, crearon un modo automático de reacción, vinculado con una dinámica arquetípica. Así, este patrón no tiene tiempo y, generalmente, quien lidera nuestros comportamientos es nuestro niño interior. Cuando recibo en mi consulta parejas en crisis, lo que constato muchas veces no es la presencia del adulto, padre o madre de familia, sino que cada uno permanece en una reacción infantil que lo sitúa en épocas tempranas de vida. Entonces, un asunto fundamental es parentalizar, es decir, conectar nuestro propio niño interior con nuestro potencial compasivo y amoroso. Automáticamente, la conexión volverá a estar abierta a múltiples percepciones, aquí y ahora. La situación estresante convoca al adulto, quien abraza a su niño interior. Para ello, es importante que la persona retome su capacidad de amar a través de experiencias concretas de vida. En PNL decimos que el conocimiento es solo rumor, hasta que está en el músculo, como señala un refrán de Nueva Guinea. Entonces, aquí es importante que la persona reviva momentos donde ha amado y ha recibido amor, ha cuidado a otros, instantes de ternura, compasión, amistad, pasión, de manera que acceda vivencialmente a esa presencia arquetípica desde su interior, implicando sensaciones corporales, emociones y pensamientos, si los hay, y que todo ese potencial amoroso lo destine para abrazar a su niño interior que, de alguna forma, está solo haciendo frente a la vida. La práctica clínica me enseña que todo niño, independiente de la intensidad de la herida o desamparo, se relaja al ser abrazado y cobijado, estando al alero de un adulto responsable y amoroso, y muchas veces, solo eso lo conecta a la vivencia plena de alegría y curiosidad infantil. Es un niño que ahora tiene un adulto en una posición de padre/madre.
La persona se acoge a sí misma. También, podemos enriquecer la estrategia de parentalización con mentores o personas que, de un modo u otro, son modelos de la función parental en conexión al amor. De manera que su presencia convoca recursos en la persona, y una sabiduría nueva en relación a la vida. Nuevamente, puedes hacer una pausa y reflexionar sobre las siguientes preguntas para potenciar tu autoconocimiento y liderazgo personal. ¿Qué edad tienes cuando te comportas en tu estrategia de sobrevivencia? ¿Y, en qué parte del cuerpo identificas que se sitúa toda esa vivencia emocional? Revive momentos donde hayas sentido y recibido amor, compasión, ternura, amistad, cuidado, etc., y llena tu corazón de toda esa vivencia. Si esa vivencia fuese un color, ¿cuál sería? Ahora, lleva ese color, como si fuese energía amorosa, y une el corazón con la zona de tu cuerpo donde se sitúa el niño. Abrázalo en ternura y compasión. Y comunícale que ahora tú serás el adulto que se hará cargo de él. Date un momento para profundizar el vínculo. En tu corazón integra personas o maestros espirituales, que te invoquen amor, intégralos en tu corazón. Ellos te acompañarán siendo el adulto en conexión. Si necesitas ayuda, puedes ir a tu corazón y escuchar sus mensajes y guías de amor. Vínculo de no a la vida, es un tipo de relación afectiva con la vida en que la persona la rechaza. Muchas veces, en depresiones severas, lo que se constata es la presencia de este tipo de vínculo, aplicado transversalmente en la vida del cliente. La persona se desconecta de la vida, cierra el canal. Estos tipos de patrones suelen gatillarse como respuesta cuando la persona se conecta a su propia vulnerabilidad e inseguridad, o surgen frustraciones o amenazas a sus necesidades vitales de pertenencia, seguridad, estabilidad, estima y trascendencia. Al explorar la línea de tiempo, buscando la experiencia de origen de las estrategias de sobrevivencia, encontramos asuntos de niños o jóvenes, donde el orden es alterado por exclusiones, juicios, rechazos respecto a la vida dada. Algunas veces, los niños también se ven envueltos en el campo familiar, donde el rechazo a la vida es el patrón existente en la familia. José fue el menor de 2 hermanos y fue muy cercano a su padre. A la edad de 8 años, su padre se suicidó. Un profundo rechazo a la vida se instaló en él, así como rabia hacia su padre y su destino. Su padre fue el vínculo más amoroso en su vida, vivió distanciado de mamá. En este caso hay un cuestionamiento a su destino. José está enojado con la vida. En vez de recibirla, la desprecia, la cuestiona constantemente, nada le es suficiente. Es como si perteneciese a otro mundo, donde la arrogancia se instala en su relación con los demás. Siempre mira todo desde una postura crítica y soberbia, en el sentido de creer que posee la verdad. Una persona que rechaza la vida dada, se sitúa grande, en relación a la jerarquía de sus padres. Usualmente, personas con este tipo de vínculo se caracterizan por distanciarse y contraerse a nivel emocional, se sitúan desde la jerarquía y evitan posiciones de vulnerabilidad. Siempre están orientadas a mantener el control en sus relaciones. Pueden cuidar de otros, sin embargo, su apertura a recibir amor es limitada. La tendencia es el análisis y observación desde un pensamiento sistémico, como desde arriba de la escalera. Rafael consulta porque tiene problemas con su hijo. No me agrada mi hijo mayor, tengo horribles sentimientos cuando me estreso por algún conflicto con él. Y, por supuesto, sé que eso no es correcto, afirma. Cuando le preguntó al cliente por la relación con su propio padre, él solo dice, yo no tengo un padre, nací de un espermio. Sus padres se divorciaron y nunca volvió a ver a su padre de nuevo y nadie en su familia habla de él. Cuando exploramos el patrón básico de sobrevivencia, está alineado al rechazo al padre. En este patrón de vínculo hay conflicto interno, y la experiencia de totalidad solo es alcanzada cuando se expresa un no absoluto. Ahí, en rebeldía, despierta su pasión y fuerza vital. La amplitud de perspectiva se contrae y se define por un guión regresivo de vida. Se activa un patrón neurolingüístico unido a experiencias del pasado, significando la realidad. El pasado se hace presente. Tiene una alta tolerancia de espera y una predisposición a la pasividad. Joaquín tiene dificultades en precisar su vocación. Lleva varios intentos de carrera, sin poder continuar en ninguna de ellas. Reporta mucha actividad mental que no logra encauzar hacia sus objetivos. No concretiza.
Prima una acentuada pasividad. La conexión de las personas en este tipo de vínculos suele ser parcial, solo se conectan con una parte de sí mismos, desde el deber, la mente o las emociones, etc. La multiplicidad de percepciones es limitada. A menudo, reportan experiencias emocionales, de frustración, dolor, rabia, angustia y arrogancia, así como un bajo nivel de paz y calma. Una vitalidad oscilante, descontrolada, de alto a bajo nivel. Vínculo ambivalente, es un vínculo afectivo que la persona desarrolla con un sí, pero un sí no en relación con la vida. Puede recibir la vida desde sus padres, pero lealtades invisibles, generalmente con algún miembro de su familia, significan rechazo o exclusión de algunos aspectos de la existencia dada. Luisa nació en una familia donde las mujeres controlan a los hombres y actúan como sus madres. Tomó la misma actitud con su padre. Siempre demanda más. Hoy, 30 años después, tiene serias dificultades en las relaciones de pareja. En los conflictos, usualmente toma el liderazgo y lo critica todo. Romina es una niña eterna, vive la inocencia de la belleza, excluyendo todo lo que no calza con este guión de vida. En la adultez, ha desarrollado una forma de espiritualidad que refuerza el sentimiento de vivir en otro mundo. Cuando enfrenta situaciones que desestabilizan su guión de vida, su mente se bloquea. En este vínculo, hay una alternancia entre la guía interna y el referente externo, sobre lo que los otros necesitan y quieren. Usualmente, a estas personas les cuesta decidir, porque las dudas son muy poderosas. Hay mucho diálogo interno. Además, se mueven, como un péndulo entre la apertura a los otros, encogiéndose, cerrándose, distanciándose, y congelándose. La persona se sitúa en una ambivalencia en su vínculo afectivo con sus padres, frustración, dolor, angustia y ansiedad están presentes. La paz interna es baja y la vitalidad está conectada a la frustración. La rabia actúa pesadamente, esforzándose por salir. Hay un sentimiento de ir avanzando con ruedas cuadradas. Daniela es una hija adoptiva. Ante la frustración suele posicionarse como quien tiene la verdad y, según el reporte de su madre, Daniela la hace sentir, de diversas maneras, como mala madre. Ella sí sabe serlo, es el mensaje. Otras veces, se sitúa desde la victimización, con una emocionalidad intensa, de rabia e impotencia. Tiende a contraerse a su mundo interior. Este tipo de vínculo es, a menudo, asociado a un rol de cuidador, que busca salvar a uno o ambos padres de su destino. En esos términos, evita aceptar la realidad tal cual es. Andrea, desde muy pequeña, escucha a su madre en sus desafíos y problemas. Su madre padece depresión, y ella ha sido su confidente y apoyo. Pedro es el primer hijo y su sitio ha sido cuidar a mamá y cumplir todos sus objetivos profesionales no realizados. Él está al servicio de la autoestima de mamá. Arquetipos del niño, la madre, el padre y los hermanos. En los vínculos de rechazo no a la vida y ambivalencia, a menudo coexisten manifestaciones de un niño interno que bloquea su apertura a recibir y estar en sintonía al aquí y ahora. Su foco de atención se orienta hacia el futuro o el pasado, con una dinámica activa, donde prevalecen emociones relativas a la frustración, mostrando contracción y desconexión del momento presente, con prevalencia de energía mental. Es común un fuerte deseo de alcanzar objetivos personales, porque se quiere vivir otra realidad. Las metas se ven a distancia, la persona se sitúa dando una batalla por su logro, que no siempre es de fácil conquista. Martín es adoptado y se hizo una constelación familiar ante la no concreción de sus objetivos. Dice, nunca puedo tomarlos en mis manos. En su constelación, la persona que representa el éxito, le da la espalda, expresando el abandono de su madre biológica, quien no fue capaz de asumir su crianza, situación que él rechaza. El fluir de la sesión lo hizo integrar estos factores como el comienzo de su vida, aceptando en gratitud, manteniendo su vitalidad y acercándose a su madre adoptiva, aprendiendo, así nuevas formas de recibir la vida. Como vemos en las constelaciones familiares, el rechazo y la ambivalencia influyen en la abundancia y en los patrones de éxito de la persona. Los padres, como el primer sistema desde donde recibimos algo de los otros, establecen una manera de situarnos ante la recepción de la vida, como fuente nutricia.
y fruto de la cualidad de la experiencia, se define un patrón que puede asumir distintas manifestaciones arquetípicas como niño. Así, en contextos donde detectamos inestabilidad y vulnerabilidad, despertará estos patrones, impactando nuestro camino al éxito. El arquetipo del niño asume varios tipos de manifestaciones, caracterizados a continuación. Una persona influida por la manifestación arquetípica del niño herido, ante la frustración o inseguridad experimentará sentimientos de abandono, miedo y amenaza, relacionados con el abuso. Ante la presencia del niño huérfano, por su parte, la persona experimenta su vulnerabilidad con sentimientos de soledad y exclusión, con falta de sentido de pertenencia al sistema. Usualmente, estas personas tienen un rico mundo interior y una guía personal basada en juicios propios. Generalmente, en la expresión del niño huérfano, las personas están desconectadas de los otros. El niño mágico se presenta en la vivencia de héroe, capaz de transformar realidades, lleno de coraje para lidiar con dificultades, con poder e imaginación, y creencias de que todo es posible. El niño eterno se expresa en la persona con un patrón de comportamiento donde se es siempre joven en mente, cuerpo y alma. Son animadas y dinámicas. Se rehúsan a crecer y a tomar responsabilidades de sus comportamientos, pensamientos y decisiones. El niño naturaleza tiene una profunda e íntima conexión con la naturaleza y los animales. Usualmente, las personas influidas por su presencia tienen fuerza interior, cualidades emocionales, ternura y resiliencia. Están desconectadas de los humanos y asumen una vida solitaria. El niño rebelde, a su vez, hará que la persona rechace cualquier normativa que coarte sus necesidades y estilos de vida. Poseen un fuerte impulso a preservar su individualidad. En un modo reactivo de comportamiento, el niño rey se sitúa en la vida ejerciendo control en relación a otros. Las personas, influidas por esta manifestación arquetípica, se sitúan en una posición de poder en sus relaciones, incluyendo frente a sus padres. El niño tirano actúa ante la frustración e inseguridad con intolerancia a la diversidad. Las personas mediadas por este arquetipo asumen su verdad como la única realidad, y registran impulsos agresivos y destructivos ante lo que no corresponde a sus percepciones y motivaciones. Cada una de estas expresiones, no obstante, puede ser un camino de evolución hacia el niño pleno que dice sí a la vida, el punto de partida de la aventura creativa de nuestra existencia y conquistas, en la medida que la persona tome conciencia, lo integre amorosamente en su identidad y se abra a parentalizar esa parte de sí mismo, infantil. De esta manera, es el propio cliente, en su versión adulta, quien abraza a su niño y se hace responsable de sus necesidades y emociones. Esta cohabitación del niño y el adulto, en conexión, crea las condiciones para un nivel generativo de conciencia. Por ejemplo, el niño herido, en su expresión generativa, puede estar al servicio de los otros y del perdón. La habilidad de aceptar y dar un significado a la ruta dada, constituye la base de la resiliencia y de un camino en sabiduría. El niño huérfano, en su evolución generativa, se vuelve consciente de las experiencias que él no acepta de su familia y asume una actitud creativa hacia la vida. Respecto del niño mágico, su aprendizaje es la humildad y recibir de los otros, asumiendo que es pequeño en relación a la vida y aceptando su origen con compasión y gratitud, como punto de partida de una existencia creativa. En tanto, el niño eterno asume la alegría como una manera de comenzar un camino, en un contexto donde se hace responsable de sí mismo, mientras que el niño naturaleza tiene el desafío de expandir su radio de conexión con las personas. El niño rebelde, rey y tirano poseen amplias habilidades de liderazgo, en conexión a un sistema. Cuentan con el potencial para crear una vida que marque una diferencia. Estas destrezas, unidas a un sentido de misión y visión de vida, crean un camino de creatividad y sentido. En todas las estructuras de familia, estas manifestaciones pueden estar presentes. Sin embargo, hay algunos contextos que traerán per se el desafío de ir más allá de la ambivalencia o rechazo. En la familia adoptiva, por ejemplo, el niño o niña tendrá la tarea de aceptar la decisión de su progenitora de cederlo a otra familia. Consentir migrar, desde un árbol genealógico a otro. En su origen, está el niño herido que experimenta el
abandono y separación del campo energético emocional y familiar, que lo sostuvo en la vida durante 9 meses de embarazo, con mucha frecuencia, traerá al niño mágico que evitará contacto con la vulnerabilidad de la experiencia humana, tornándose arrogante y de difícil relación con la autoridad como niño rey, niño rebelde o quizás niño tirano. En términos de constelaciones familiares, se sitúan alterando el orden jerárquico con los padres y con la vida en general. Esto se expresa especialmente en la adolescencia. En situaciones de estrés, surgen estrategias de sobrevivencia donde la idealización, la proyección o la fantasía interfieren en la percepción de la realidad. La vivencia de falta de control ante una decisión de vida estimula una actitud de victimización y rechazo. En ello se sitúa como un niño víctima y suspicaz, que percibe el mundo dañándole. Conductualmente, se expresará como pasividad agresiva o impulsividad, siéndole difícil asumir su propia responsabilidad y liderazgo. Por un lado, está el niño herido y, por otro, la tendencia al exceso de control, de manera de evitar el contacto con esa vulnerabilidad dolorosa. El desafío y potencial de aprendizaje es asumir la propia responsabilidad y sostener las emociones asociadas a su experiencia: rabia, dolor e impotencia, en un contexto de sentido de vida, incluyendo a los excluidos y excluidores, con una legítima existencia. Esto implica sostener la vivencia de un árbol genealógico desde el cual aceptar la separación de su madre, quien lo contuvo 9 meses bajo su corazón, en gratitud ante la vida regalada y, al mismo tiempo, la adhesión a un nuevo sistema, donde podrá recibir amor, educación y ser parte de una familia. Esto es equivalente a lo que suelen vivir los inmigrantes. Consciente o inconscientemente, persistirá en ellos un anhelo por la tierra de origen. Es un campo emocional donde cohabitan rabia, pena, alegría, amor, anhelos y realidad, escasez y abundancia. En la medida que se integran todos estos componentes, surge la aceptación, comprensión y apertura a un sí a la vida. Situaciones de hospitalización temprana y traumas infantiles también son un factor que incide fuertemente en la cualidad del vínculo, pues provocan miedo ante un mundo que aparece amenazante. La muerte temprana de uno de los padres, la separación en relación a ellos, como cuando los niños son llevados a vivir con abuelos o a hogares de menores, así como los divorcios mal llevados, donde los padres definen el sistema familiar como una batalla y dejan de ver a los hijos, son experiencias de soledad y extrema vulnerabilidad, que crean vínculos interrumpidos con el infante. El mismo efecto provoca la incidencia de hechos sociales de violencia que impliquen a alguno de los integrantes de la familia. Susana estuvo en el vientre de su madre, mientras ella y su padre vivieron en la clandestinidad durante la dictadura militar. Para ella ha sido un desafío en la vida confiar y abrirse al amor en pareja. Es una mujer intelectualmente brillante y de mucha calidez afectiva que, ante la frustración, se aleja en la relación con los demás y se bloquea. En lo profundo, el desafío es ir más allá de lo dado, y estar viendo lo grandioso de la vida, que viene a través de nuestros padres. Entonces, se instalan los principios de pertenencia de las constelaciones familiares, jerarquía y balance entre dar y recibir, descritos en el capítulo anterior. La aceptación y gratitud de parte del hijo creará una resonancia del amor y la sabiduría, en el campo familiar sistémico. Ahora, ampliemos nuestra comprensión de la familia arquetípica. En el campo familiar confluyen el arquetipo del niño, el padre, la madre y los hermanos y creamos un campo energético familiar, con una cualidad arquetípica. Una madre suficientemente nutricia es una manifestación maternal que nos legitima en nuestra existencia, nos invita a vivir, a ser, a expresarnos en nuestra unicidad. Entrega al niño un vínculo en conexión y empatía, donde hay congruencia entre su lenguaje, verbal y no verbal. Estimula su confianza de ser en el mundo, al que percibe de modo realista, con todo lo que éste conlleva, y logra mantener un cerco protector donde el niño se siente protegido y cuidado. Anima la confianza en el futuro, concibe amor y legitima las emociones y necesidades. Alienta la creencia de que tenemos un lugar en el mundo y que lo merecemos. Una madre insuficientemente nutricia está asociada a la soledad, el aislamiento y la debilidad, al sentimiento de estar inseguros en el mundo. La vulnerabilidad de ser pequeño es vivida por el niño con miedo e incertidumbre. Algunas veces, hay vergüenza, culpa y desesperanza, sensación de no tener derecho a la existencia. Generalmente,
son madres implicadas en hechos pasados que les imposibilitan estar disponibles para el aquí y ahora. En relación a sus hijos, un padre suficientemente nutricio comparte el sentido de patrocinio antes descrito, para la madre suficientemente nutricia, y proporciona un sentimiento de fuerza interior, que permite el desarrollo de las capacidades, autonomía y sociabilidad de los hijos. Somos impulsados a ser en el mundo. El padre nutricio estimula la curiosidad, creatividad y una vida en confianza. En una crianza insuficiente, la presencia del padre nos debilita el sí mismo. Es como si nunca pudiéramos responder a sus expectativas. Nunca es suficiente u óptimo. Creamos dudas, inseguridades y miedo a tomar decisiones y a emprender nuestro camino. En el sistema, la crianza, en su expresión poco nutricia, se manifiesta según los siguientes rasgos. Los padres niños son padres que necesitan ser cuidados por sus hijos. De algún modo, se sienten carentes de padre o madre, y piden a sus hijos que cumplan ese rol. Usualmente, son padres con un vínculo dañado en las relaciones con sus progenitores. En ocasiones, pueden desatender el cuidado de sus hijos, incurriendo en negligencias que exponen a abusos. Los padres perfectos son padres que se adscriben a un deber ser, un orden, de hábitos y estructuras de funcionamiento, sin una conexión afectiva al hijo, dando origen a un sistema que se organiza en torno al ideal de ser. Generalmente, está asociado a los padres niños. Los padres abusivos son padres que no respetan los límites saludables de demandas ni comportamientos de sus hijos. Van más allá de sus posibilidades, creando tensión en los recursos del niño. Pueden requerir a los hijos que se hagan cargo de sus hermanos o del rol de esposo o esposa, e incluso que asuman el bienestar de la familia. Los padres abandonadores son padres a quienes les complica estar con sus hijos, de alguna manera u otra, requieren mantener distancia. Los padres rechazadores son padres incapaces de establecer un vínculo con su descendencia. Los hermanos son otra dinámica arquetípica, con diferentes manifestaciones. En un campo nutritivo, desde las constelaciones familiares, serán respetados individualmente en una relación simétrica. Cada uno en la unicidad del propio camino de aprendizaje. Podemos ver cualidades de relaciones muy diferentes entre hermanos, dependiendo de lo social y familiar, que suelen estar divididas en subgrupos, comúnmente por géneros. Vemos también que, en ocasiones, muestran un tipo de relación fraternal, con un fuerte sentido de nosotros, lo que muchas veces atenúa y compensa la cualidad poco nutricia del sistema parental. En otros, prima la competencia y la comparación, o bien surgen sistemas donde uno, generalmente el hermano mayor, tiene una función parental sustituta. En una familia hay tres sistemas que dialogan: el sistema conyugal, esposo y esposa, sistema parental y sistema filial. Entre hermanos, Bernardita es hija de una pareja donde el padre asume un rol paternal frente a su esposa. Ella es una hija más. En este estilo de relación, el sistema conyugal es débil. El sistema paternal, entonces, está interferido por enredos de posición de la madre, quien se iguala a sus hijas y compite por papá. Bernardita y su hermana son muy cercanas. Hay, en lo filial, se da el espacio de contención femenina. A través de la historia personal desarrollamos una manifestación de la familia arquetípica, donde se definirá la unicidad de estos tres sistemas. Por medio de la experiencia con nuestro padre y madre, y la relación con nuestros hermanos, accedemos a las primeras manifestaciones de esta dinámica. La manifestación arquetípica puede ser suficientemente nutricia o no, impulsando a sus integrantes a tipos específicos de vínculo. Sí a la vida, rechazo o ambivalencia, donde los dos últimos son patrones complejos de comportamiento, que generalmente surgen cuando la vida nos revela nuestra vulnerabilidad. Algunas veces, la toma de conciencia de los principios de las constelaciones familiares es suficiente para que la persona se abra a tener una nueva percepción en relación a sus padres, y rediseñe la relación primaria estableciendo el sí a la vida como patrón base. La persona resignifica la historia y su actitud se modifica. En otros casos, enriqueceremos la función de maternidad y paternidad en nuestro interior, incluyendo nuevas habilidades desarrolladas por nosotros mismos en el camino de la vida, y crearemos un nuevo contenedor para nuestro niño interior, como cuando asumimos nuestra estrategia de sobrevivencia. Yo me hago cargo de ti, dice el adulto de la persona, que ahora vive junto al niño interior.
la persona se parentaliza y su actitud ante la inseguridad se modifica. Además, es posible enriquecer la función parental a través de la inclusión de mentores, o modelos, que nos den una nueva experiencia y aprendizaje sobre cómo ser padres. Es crear un equipo en función de las habilidades parentales para convertirnos en padres suficientemente nutricios con nosotros mismos, lo que profundizaremos en el capítulo 4. En otras situaciones será necesario realizar una constelación familiar propiamente tal, que puede ser en el formato de sesión individual o grupal, que permita liberar enredos y lealtades invisibles que limitan la expansión del amor en nuestra relación con nosotros mismos. Nuestros padres son la primera manifestación del arquetipo del padre y de la madre, entonces, podemos ir más allá para llegar a ser padres suficientemente nutricios. La madre de Beatriz fue abusiva, actuó como si fuera una niña en extremo, demandante. Hoy, cuando siente tensión en su vida, Beatriz suele experimentar una sensación de asfixia como un bebé recién nacido, sin control de sí misma. Tras entender el guión de vida del origen de su madre, y abrir su corazón a una actitud de sí a la vida, logra sostener a su niña interior como una madre. Desde ese momento, Beatriz se hace responsable de sí misma. Decir sí a la vida tal como es, implica la decisión de dejar el pasado atrás y abrirse a la vida presente y su potencialidad de nuevas opciones. Guiar este proceso, de decir sí mediante las 4 fases de la matriz del vínculo, descritas en el capítulo anterior, se asemeja a lo que Campbell llama el viaje del héroe, que ilustra el aspecto masculino del proceso de individuación. Esto es la dimensión de nuestra evolución que implica crear nuestro lugar en el mundo, conquistar espacios nuevos de vida, alineados a nuestra identidad esencial. Así, la vida a través de sus experiencias, buenas y frustrantes, puede ser comprendida como un llamado para expresar nuestra individualidad, fundada en un sentido vital y de misión personal. Y, con certeza, cada persona puede elegir aceptar el llamado o ignorarlo, permaneciendo en el contexto de frustración. Pedro perdió a su padre tempranamente y fue criado solo por su madre y abuela. Hoy es padre por primera vez. Ahora está escuchando el llamado a ir más allá. Necesita aprender y asumir una nueva identidad. Estando borracho y en una situación de conflicto de pareja, Javier le da empujones y 2 cachetadas a su mujer, enfrente de su hija pequeña. Cuando vuelve en sí, se da cuenta de lo horrible que ha hecho, ante lo cual, emprende un camino psicoterapéutico para sanar ese núcleo de ira que se desbordó ante el debilitamiento de la conciencia moral, fruto de la ingesta de alcohol. Aceptar la llamada, entonces, es crucial, para luego cruzar el umbral. Se trata de ir más allá de nuestra zona de confort, de nuestras posibilidades de comportamiento y la innovación hacia una nueva vida, territorio que nos fuerza a crecer y evolucionar, para tener vidas más plenas.